Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén, hermanos. Vamos a estar orando para que Dios use este tiempo para su gloria, para alimentarnos espiritualmente, para edificarnos como iglesia. Voy a explicarte un poco el contexto de dónde estamos. Estamos teniendo una pequeña serie de mensajes tópicos acerca de cuál es la visión de la iglesia, básicamente respondiendo a la pregunta: ¿a qué es lo que realmente nos ha llamado Jesús? Y esta serie va a durar solamente un mes, ya vamos por la mitad, solamente faltan 2 semanas más. Y luego vamos a estar estudiando expositivamente todo el libro de Romanos hasta el siguiente año. Y va a ser un gozo increíble, así que yo te animo a que estés estudiando Romanos durante la semana, preparándote para profundizar en la palabra de Dios. Pero saben que es muy importante recordar cuáles son las cosas primordiales, esenciales para la vida en general y para la vida cristiana en específico. Estuvimos hablando primeramente que somos llamados a estar con Jesús. No hay un sentido simplemente de hacer algo o producir algún tipo de resultado, sino que hay un sentido de estar con Jesús. Segundo, estuvimos hablando de que somos llamados a adorar. Y cuando empezamos a hablar de la adoración, empezamos a profundizar en el ser humano, quién es Él, cómo Dios nos ha hecho. Y el día de hoy vamos a continuar con esa manera profunda, amplia y íntima de pensar en esos temas, porque el ser humano no solamente es un adorador, pero también es un ser de comunidad. Y vamos entonces a estar profundizando en eso el día de hoy, que somos llamados a vivir en comunidad. Y vamos a estar yendo por varios versos de la Biblia, viendo enseñanzas que nos ayuden a profundizar en este aspecto de la vida humana y de la vida cristiana, y cómo el Evangelio transforma y embellece toda esta área de nuestras necesidades y nuestro llamado de comunidad. Vamos a orar, pedir al Señor que nos ayude a meditar en esto. Señor, te pido en el nombre de Jesús, sé con nosotros. Te suplico, Señor, como tú oraste al Padre, te ruego que todos sean uno. Que ellos, Señor, sean uno como tú y el Padre son uno. Y así el mundo crea que tú viniste a rescatarnos, que tu reino está aquí, que es evidente el poder del Evangelio en nuestra comunidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes se ponen a leer las noticias y
ver cualquier clase de programas o videos, van a darse cuenta que estamos en una época en el que es notable, es visible esta gran necesidad por comunión, por comunidad, por sentir que pertenecemos a un grupo. Vivimos en una época de grupos. Tenemos los grupos feministas y los grupos ateos y los grupos políticos y los grupos de deporte, toda clase de grupos que en un sentido se están volviendo cada vez más visibles, quizá ruidosos, en decir tienes que unirte a nuestro grupo. El grupo de homosexualidad, el grupo de inmoralidad, el grupo de una ideología específica, toda clase de grupo tratando de decirte, somos la verdadera comunidad. Sin embargo, todos ellos son realmente una fábrica humana de algo que no es real, de algo que trata de ser una imitación de la verdadera comunidad. Y cuando nosotros vamos a hablar hoy de comunidad, vamos a estar hablando de la verdadera comunidad, aquella que para la cual fuimos verdaderamente creados, aquella que proviene de Dios, aquella que es prometida en el Evangelio, aquella que es producida por el Espíritu Santo, aquella que toca fibras de nuestra existencia más esencial e íntima, la verdadera comunión. Y para esto, para distinguir, por así decirlo, entre lo falso y lo verdadero, yo quiero poner en tu mente una nueva palabra, quizá para ti, o quizá ya la has escuchado en otros círculos, en otras iglesias o en otros mensajes. Y es esta palabra griega que se usa en la Biblia mucho para hablar de comunidad. Y es esta palabra que se pronuncia koinonía. ¿Han escuchado esa palabra? Koinonía. Koinonía se refiere a comunión, comunidad. Por eso vamos a estar tratando de profundizar en la verdadera comunidad, en la koinonía. Y la segunda palabra que quiero que tengas en mente durante quizá el mensaje de hoy y después salir durante la semana, es la palabra para amor que hay en la Biblia. Para ese verdadero amor que marca esta koinonía, esta comunidad. Esa es la palabra ágape. Ágape. Quizá varios lo han escuchado. ¿Quién ha escuchado la palabra ágape antes, no? Entonces, quiero simplemente dejar eso como introducción antes de comenzar. Recuerda, koinonía y ágape. Nosotros fuimos llamados y creados por el Señor para vivir en koinonía, que está centrada en ágape, en amor. Un amor que primeramente hemos recibido de Él y que nos ha marcado, nos ha cambiado y nos ha llenado. Y aquellos que han sido llenos de ese amor, porque Dios es amor, y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, fluye ese amor hacia el prójimo. Y entonces vemos esta koinonía, la iglesia, la familia de Dios, centrada en el amor, en el ágape. Koinonía centrada en ágape. Primeramente de Dios y luego el que produce hacia el prójimo. Muy bien. Quiero entonces considerar este tema de la comunidad, de vivir en comunidad, en 4 preguntas importantes sobre la comunión que es cercana, que es sincera, a la que Dios nos ha llamado a vivir como iglesia. Y quiero considerar esto con 4 preguntas que puedan guiar a
nuestra mente y corazón en explorar este tema. 4 preguntas. Primero, ¿qué es la verdadera comunidad? ¿Qué es? Segundo, ¿por qué nos cuesta tanto tener verdadera comunidad? Tercero, ¿de qué manera Cristo rescató la verdadera comunidad humana? Y por último, cuarto, ¿cómo podemos cultivar la verdadera comunidad entre nosotros? Terminando con algunos consejos prácticos sobre qué puedes hacer para cultivar eso que tenemos ya como iglesia. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. ¿Qué es la verdadera koinonía? La verdadera comunión, comunidad. Bueno, primero yo quiero que consideres su origen. La comunión realmente proviene, o el deseo de comunión y la realidad misma de tener una comunión o comunidad humana, viene de cómo Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho para ejercitar la habilidad de tener comunión. Dios hizo muchas cosas. Dios hizo todas las cosas. Las piedras, las playas, las nubes. Y ellas no tienen comunión como la entendemos. Porque no tienen la habilidad, no fueron creadas con la habilidad de relacionarse personalmente y de compartir en la vida del uno del otro. También creó insectos y también creó animales. Pero el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Somos seres pensantes, seres espirituales, seres morales, seres emocionales, con capacidad y necesidad de relación. Fuimos hechos para una perfecta comunión. Y quizás si puedo resumir una perfecta comunión, yo mencionaría estas cosas. Una comunión que tiene amor, no control. Creados para reflejar el amor de Dios. Una comunión que tiene unidad, no individualismo en que cada uno está dividido y separado. Una comunión que tiene seguridad. Seguridad, estamos juntos y estamos seguros del compromiso y el amor que tenemos unos con otros. No vergüenza. Y escondernos unos de otros y estar inseguros y avergonzarnos de que nos conozcan tal y como somos en realidad. Necesitamos ser conocidos como realmente somos. Y eso requiere una koinonía que sea segura. Fuimos creados para ese tipo de koinonía segura, ese tipo de comunión segura. Ustedes pueden leer cómo en el jardín del Edén dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. El pecado no había corrompido nada y Dios nos creó para tener esta comunión segura. Una comunión de entrega, no de egoísmo. De hecho, vamos a estar meditando que la entrega está en el centro de lo que es la comunión. Fuimos creados para pertenecer el uno al otro, lo cual es muy interesante. Y por último, una comunión de satisfacción. No de competencia el uno con el otro, sino de sentirnos completos, de encajar bien, de que fuimos creados para encontrar y encajar en el rol que tenemos. No para competir por la posición del otro. Todo esto, toda esta capacidad relacional es lo que quiero comenzar con este origen. Fuimos creados a imagen de Dios, con este deseo de tener esta comunión, esta perfecta comunión. Lo anhelamos. Y es importante. Es lo segundo que quiero decir, su importancia de tener esta comunión puede reflejarse en que estamos incompletos sin comunión.
Ese tema no es un tema en el que uno dice, bueno, puedo elegir por preferencia comunión o no, sino que la Biblia enseña en Génesis 2:18 que Dios, antes de que viniera el pecado, crea a todo el mundo, dice que es bueno en gran manera, ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Fuimos creados para vivir en relación con otros. Dios lo expresa y entiende que primeramente, sí, esa relación se satisface con la relación que tenemos con Dios primero, pero también no es bueno que el hombre esté solo. Necesitaba otros seres humanos para tener comunión verdadera con personas creadas a la imagen de Dios. Y eso es lo que vemos, por cierto, en el Salmo 133 que leímos, cuando dice, celebra el salmista, miren cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Hay toda una poesía en este salmo, todo un salmo en la Biblia dedicado a celebrar esta realidad profunda que Dios ha creado en nosotros, una necesidad y un anhelo por comunión y comunidad. Ahora, entonces, ¿por qué es importante? Primero, por este anhelo que tenemos. Sacia nuestro anhelo, una verdadera comunidad. Pero segundo, porque nos lleva a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado, que es ser su imagen, glorificarle. La comunión verdadera cumple nuestro propósito de glorificar a Dios. No vamos a cumplir nuestro propósito en formas individualistas y divididas y separadas. Esto es algo profundo que muchos pensadores cristianos y teólogos han pensado. El famoso teólogo holandés Herman Bavinck decía esto sobre la imagen de Dios. Dice que debemos recordar y considerar que el hecho de que Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza no solamente quiere decir que cada individuo es la imagen de Dios, pero que la humanidad como un todo realmente es la imagen de Dios. La imagen de Dios es la humanidad completa. Entonces entendemos ese sentido de juntos, primeramente como Adán y Eva, pero juntos como toda la humanidad, como todos nosotros, cumplimos el propósito que Dios nos ha dado de ser su imagen y de glorificarle y de reflejar su gloria, su hermosura. Y esto lo vemos en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. En Isaías 43, del 6 al 7, justo este versículo lo leímos la semana pasada, dice, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos a mis hijos. Hablando de congregar, ¿verdad? Congregar. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él los congrega. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para su gloria. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos esto en Efesios 1:10, y se nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Todo esto bien confuso, pero al final viene y dice, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. De congregar todas las cosas en Cristo. Una comunión, una comunidad en la que juntos están cumpliendo la misión por el cual fueron creados en Cristo, reunidos, todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces, vemos su origen, vimos quizás su importancia, que
llena nuestras necesidades más profundas, pero también cumple nuestra misión, nuestro propósito de vida. Por último, entonces, voy a dar una definición de qué es, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la verdadera comunidad? ¿Qué es la verdadera comunidad? ¿Qué es koinonía? Muy bien, y esa es la definición. La verdadera koinonía es aquel tipo de relación personal entre creyentes que está marcada por una verdadera unión y participación de toda la vida a la luz de Cristo. Es esta relación que conlleva una unión y una participación de toda la vida. Lo cual lo hace muy completo. ¿Por qué? Porque no es solamente una parte de mi vida. Estoy unido contigo en esta parte de mi vida. Estamos yendo al mismo trabajo. Trabajamos juntos en Walmart. Y en esa parte estamos unidos. Y ahí participamos de la vida del uno del otro como empleados de Walmart. Dice, no. A lo que está apuntando el concepto bíblico es algo que comparte toda la vida. Dice, bueno, eso está como intenso, ¿no? Como radical un poco, ese tipo de comunión, koinonía. Nos hace recordar al matrimonio casi. Y eso es lo interesante de este concepto bíblico. Y por eso, por cierto, es algo tan arriesgado. Porque cuando le damos todo, somos vulnerables a ser dañados de una manera profunda. Ser cristiano y vivir según el llamado a vivir en comunidad, según el llamado de Cristo, es algo peligroso. Es algo arriesgado. De abrir tu vida. Casarte es algo arriesgado. Pero está marcado por esas dos cosas, por una unión y una participación. Por cierto, hay muchos matrimonios que tratan de tener un matrimonio o una ficción de matrimonio en donde no hay una real unión y no hay una real participación. Y hasta el día de hoy dice, mira, eso es lo tuyo, eso es lo mío, no hay una unión de nada y no hay una participación de quiénes son en todos los aspectos. Si estás en ese tipo de matrimonio y los dos son cristianos, arrepiéntanse y vivan según el llamado del matrimonio que Dios les ha dado, que es ser una sola carne, tener una unión y participación de todas las cosas y crecer juntos, glorificando al Señor así. Pero imagínense, si muchas veces tenemos el temor, incluso en el matrimonio, de entregarnos de esa manera, ahora piensen lo que Jesús nos está pidiendo hacer con gente como Pedro y Judas. Que nos entreguemos a nosotros mismos, a esa comunidad. Esa unión, entonces, está efectuada por la obra redentora de Dios. Dios crea esa unión. El Espíritu Santo confirma esta unión por medio del bautismo. Leímos esto en Efesios capítulo 4, hace unos minutos, por cierto. Si pueden ir en sus Biblias, Efesios capítulo 4, creo que es un pasaje que pueden llevarse hoy, ya que estoy yendo por todos lados. Por eso no predico tópicamente usualmente. Del versículo 2, Efesios 4, versículo 2 en adelante dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, Efesios 4, 2, que vivan
con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pregunta, ¿quién creó esa unidad? El Espíritu. ¿Qué nos toca hacer nosotros? No crear la unidad, sino preservar la paz en esa unidad. Y sigue, dice, hay un solo cuerpo y un espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Todos los cristianos fuimos bautizados en un solo bautismo y por lo tanto es como si todos nos unimos a una misma piscina que lleva 2000 años ahí y se están uniendo más personas sumergidas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidas, sumergidas, unidas en el bautismo del Espíritu, en el cuerpo de Cristo. Compartimos nuestra unidad creada por el Señor en el bautismo, en la cena del Señor, en la membresía de la iglesia local. Ahora, incluye también participación de toda la vida a la luz de Cristo. Participación incluye alegrías y dificultades y necesidades financieras y espirituales. Vemos esto en Hechos capítulo 2, cómo se comportaba esa comunidad, esa koinonía cristiana. Era mucho más, lamentablemente, de lo que nosotros experimentamos. Mucho más radical. Mucho más intensa. Y arriesgada y vulnerable. Pero le puedo dar algunos ejemplos de algunos pasajes que hablan de esta participación de toda la vida como parte del cuerpo de la comunidad cristiana. Mira lo que dice Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, ¿no? Haz el bien al prójimo, dice. Y especialmente a los de la familia de la fe. Es decir, tú tienes una familia de la cual pertenece, es tu iglesia. Haz bien a todos, pero especialmente a tu familia de la fe, dice el apóstol Pablo. Romanos 12:15 al 16. Gócense con los que gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. Participar incluso de nuestros momentos difíciles y alegres en la vida. Primera de Tesalonicenses 2:8, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas les dimos. Pero llegasteis a sernos muy amados. Y por último, primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esa es la definición de comunidad. Ahora vamos a la siguiente pregunta y es ¿por qué nos cuesta tanto tener esa comunidad que acabamos de definir? Eso que acaba de decir el apóstol Juan, de dar nuestra vida incluso por nuestros hermanos. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, primero, por la caída. Si no entiendes qué significa la caída, así se le llama a ese nefasto momento en Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva tomaron del fruto prohibido y el pecado entró en el mundo. Y como Dios nos había hecho a los seres humanos, Adán y Eva, la cabeza de la creación, los responsables de la creación, al entrar el pecado y a caer en pecado, toda la creación cayó en pecado. Quizá una ilustración te ayude a entender esto y es una compañía, una empresa. Si los dueños de la empresa cometen algo ilegal y el gobierno llega a demandar, por así decirlo, a esta empresa porque cometió actos ilegales
y tú eres un empleado de esa empresa, ¿te va a afectar a ti el hecho de que los dueños de la empresa hayan cometido estos crímenes con la empresa? Sí, vas a perder tu trabajo. La empresa se quebró. Dice, pero yo no hice nada. Pero tú fuiste afectado porque tú estabas bajo esa cabeza. Adán y Eva, la humanidad, era la cabeza de toda la creación. Y toda la creación cayó en pecado. Toda la creación fue contaminada y condenada. Por eso Romanos capítulo 8 dice que la creación anhela el momento de la redención de los hijos de Dios, de la redención de la cabeza, donde ellos también van a ser redimidos, la creación misma. Una persona me preguntaba en una visitación hace unos meses, pero pastor, si esto es verdad, ¿por qué? Es que yo no entiendo si el evangelio es verdad y si todo esto es verdad. ¿Por qué hay en la naturaleza animales que se comen otros animales, tanto sufrimiento, cosas que veo en la televisión cuando veo Animal Planet y se están destruyendo? Y digo, vamos a leer Romanos capítulo 8, ahí te explica por qué toda la creación gime en dolor y en corrupción, anhelando el momento en el que sea redimida, salvada, rescatada. Entonces su origen es la caída. Por eso nos cuesta, porque somos seres humanos caídos, corrompidos, perdidos, con un corazón pecaminoso. Y por cierto, el efecto que tuvo esa caída, dice Génesis 3, 11 al 12, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios a Adán. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Estamos hablando del tema de comunión, de comunidad. En ese momento empieza la primera división, el hombre versus la mujer. Ya no estaban desnudos y no se avergonzaban, sino una flecha acusadora va directamente en dirección a Eva. Fue ella. Y Eva dice, sí fui yo. No. Dice, fue la serpiente. Vemos, ese es el origen de nuestra división. Eso es lo que pasa con todos nosotros y la razón por la que todos nosotros tenemos problemas unos con los otros. Y nos cuesta. Es tan difícil. Pero segundo que quiero que consideres es el efecto de la división, es la muerte. Ese es el efecto del pecado. Y eso es algo muy interesante que considerar. Voy a mencionarlo muy rápidamente. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando vemos esto, vemos que no solamente fue afectada la relación que el hombre tenía con Dios, pero eso es algo que muchas veces leemos y no lo vemos real y por eso no nos afecta, no nos toca el corazón. Pero piensen en esto. Pónganse en los zapatos de Adán y Eva y piensen esto, que acaban de venir de una perfecta comunidad con Dios y con el prójimo, en un perfecto paraíso de deleites, y ahora han sido exiliados, echados de ahí a una tierra seca, dura, donde tienen que labrar y sudar para poder comer y sobrevivir, y donde ahora hay conflictos relacionales, y donde ahora estamos lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo siguiente que pasa? Especialmente hoy que es Día de las Madres, que considerar. Una madre, la primera madre, ve a su hijo matar a su otro hijo. ¿Cómo crees que se siente eso? Génesis 4:8, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué?
Lo que antes unía a la humanidad y a la comunión era la adoración. Y ahora lo que hace que Caín mate a Abel es la adoración. No le gustó que la adoración de Abel fue aceptada y la suya no. Y ahora no están juntos adorando a Dios. Ahora se matan unos a otros en ese mismo ejercicio. Por eso quiero ver el corazón de la división es la idolatría. El corazón de la dificultad que tenemos unos con otros en relacionarnos. El corazón en los conflictos que tienes tú con tu suegra, con tu hijo, con tu esposo, es la idolatría. ¿Qué significa eso? Que hemos quitado los ojos de lo que teníamos en común, que era adorar a Dios. Y lo pusimos en diversos ídolos y ahora nos estamos matando unos con otros. Ok, déjenme ilustrar esto. Ustedes han visto estas competencias de remos, ¿no? En el que hay equipos, en el que todos están coordinados, yendo hacia una misma meta. Así era el ser humano antes de la caída. La humanidad, sí, solamente era una pareja, pero era toda la humanidad, estaba unida en su adoración, ¿a quién? Al mismo Dios, al Dios verdadero. Coordinados, en armonía. Y eso hacía que sí, son diferentes, pero estamos yendo al mismo lugar. Ahora, imagínense que cada uno de los que reman en el equipo quieren ir a lugares distintos. No van a llegar, primero, a nada. Y segundo, va a empezar a haber un conflicto hasta que caigan todos al agua. Eso es lo que sucede con la idolatría. Quitamos los ojos de lo que teníamos en común, que es la adoración a Dios, y lo pusimos en diversos ídolos personalizados que cada uno tenemos, especialmente el ídolo a nosotros mismos. Observa los 10 mandamientos y comprende cómo el amor al prójimo proviene del amor a Dios primeramente. Si amamos a Dios y recobramos nuestro norte hacia Dios, empezamos a amar al prójimo. Porque del corazón, dice Jesús en Mateo 15:19, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Un corazón que se alinea en adoración a Dios empieza a tener comunión y armonía con otros. Vamos a la siguiente pregunta, porque ya se me está acabando mi tiempo. ¿De qué manera Cristo rescató la verdadera comunidad humana? Si el problema es tan serio, primero, la necesidad es tan grande de nuestros corazones, el recobrar una comunidad para la cual fuimos creados, humana. Y el problema de división que tenemos es tan serio a nuestros propios corazones. Entonces, ¿cómo es que Cristo nos rescató de la verdadera comunidad, de nuestras divisiones y nuestro pecado, para poder obtener una verdadera comunidad? Pues de muchas maneras. Solo voy a mencionar 3, pero no son las únicas. 3. 1, Él acabó con nuestro problema. Él acabó con nuestro problema. Segundo, Él sació nuestra necesidad. Y tercero, Él nos adoptó en su familia. Nuestro problema es el pecado en nosotros mismos, en nuestra perdición. Y por su sacrificio, si el problema soy yo, entonces la solución es esta: yo debo morir. Y hay algo importante que es el centro de toda la salvación de Cristo, que
que se llama la unión con Cristo. Y cuando yo, por el Espíritu Santo, soy unido a Cristo, me uno en su muerte y por fin mi peor enemigo muere. Yo mismo muero. Y soy condenado en Cristo. Y soy resucitado a una nueva vida en Cristo. Eso es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículos 5 al 7. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Amén. Lo primero que hizo Jesús para resolver nuestro problema es matarnos en Él, crucificarnos con Él. Y eso es buena noticia porque somos pecadores y el pecador murió. Segundo, sació nuestra necesidad. Sació nuestra necesidad. Él sació la necesidad que teníamos de comunión al darnos acceso al amor de Dios. Es decir, ustedes no sé si se han encontrado alguna vez a una persona que está desesperadamente hambrienta. Puede ser su esposa, puede ser su hijo, pero usted sabe que cuando eso sucede, o sedienta, ¿sabe? Cuando eso sucede, no hay paciencia, ¿verdad? Hay conflicto, hay ansiedad. Pero cálmate, ¿qué te está pasando? Necesito tomar agua. ¿Ya? Algo así es lo que pasa con todos los seres humanos, con esta sed espiritual profunda, inacabable que tenemos. Cortos en paciencia, estamos insatisfechos. Y empezamos a decir, bueno, quizá si me encuentro un novio, si me encuentro una novia, voy a satisfacer esta necesidad de comunidad que tengo. Y lo que pasa es que ponemos esta expectativa, y expectativa que no te da lo que esperas, termina en frustración. Y esa frustración se va a ver. Mi hambre no fue saciada, mi sed no fue saciada. Tú no la saciaste y estoy enojado contigo. Así que esto segundo es muy importante para que cree una verdadera comunidad del Señor Jesucristo, saciar nuestros corazones, porque hasta que nosotros no podamos tener un corazón saciado y satisfecho, entonces no vamos a poder tener comunión los unos con los otros. Solo corazones satisfechos están capacitados para amar a otros y resistir el impulso de usarlos. No te voy a usar porque no necesito usarte. Ya yo estoy satisfecho. Vas a destruir tu matrimonio. Vas a aplastar a tus hijos si tú no estás satisfecho. Y solamente puedes estar satisfecho en Jesucristo. No hay otra. Tercero, por cierto, quiero leer un versículo sobre eso, sobre el segundo punto, sació nuestra necesidad. Juan 14:23, Jesucristo nos revela cómo Él hace esto de una manera increíble. Esta necesidad de comunidad. Mira lo que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y eso es lo que vamos a estar viendo. La forma en la que Él sacia nuestro corazón,
que tiene una necesidad infinita, es uniéndonos a una comunidad infinita dentro del Dios infinito que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en amor. Y cuando nos mete y nos une a esa comunidad, a ese amor, entonces somos saciados. Y por último nos adoptó en su familia, entonces. Nos unió a una nueva comunidad espiritual, porque no solamente es una necesidad espiritual, porque otra vez, como les dije, Adán caminaba con Dios y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, hay un aspecto de una relación entonces final para terminar ese punto 3, nos adoptó en su familia, nos unió a otros seres humanos, imperfectos, pero que nosotros necesitábamos tener alrededor. Nos unió a su nueva comunidad espiritual y eso resuelve la tragedia humana. Porque siempre una parte de la humanidad cumplirá su propósito original de vivir para Él. En resumen, Jesús sacia nuestra profunda necesidad de koinonía al darnos acceso a la comunión de amor trinitario. Y por eso ahora podemos vivir saciados y entregarnos a una comunidad de discípulos para vivir en verdadero amor ágape, unos con otros. La comunión con Dios nos lleva a una comunión con los otros cristianos. Sin esa satisfacción, no puedo estar en una relación saludable en mi iglesia local. Si no estás satisfecho con Dios, vas a destruir tu relación con tus hermanos. Y esto es lo que dice el apóstol Juan en su carta primera de Juan 1:3. Fíjate lo que dice. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les proclamamos acceso a la comunidad de la Trinidad para que tengan comunión unos con otros, con nosotros. Increíble. Por último, terminamos con esta pregunta, entonces, práctica. Yo sé que ha sido un mensaje bastante teológico, reflexivo, y quizá alguien se pregunta qué puedo hacer de manera práctica. Bueno, si no eres cristiano, arrepiéntete de tus pecados hoy y cree en el Señor Jesucristo y camina por la puerta angosta y deja todo atrás y vuélvete un discípulo de Jesucristo y toma del agua que hay en Él que te sacia para siempre. Y entonces podemos comenzar a tener esa conversación de qué puedo hacer. Pero nada de lo que voy a decir aquí te va a ayudar si tú no eres de Cristo. Porque vas a seguir siendo una persona pecadora insatisfecha que no ha entrado a la comunión con el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo. No ha entrado. Entra hoy. Deja tus pecados a un lado. Deja tu vida a un lado. Deja todo lo que eres y todo lo que tienes a un lado. Y abraza a Cristo. Muere con Cristo hoy crucificado y resucita con Él a una nueva vida. Y entonces podemos tener esta conversación. Pero si tú eres un miembro de esta iglesia, quiero dejarte, primero, recordarte las noticias que te acabo de dar. La necesidad que teníamos de comunión, Cristo la ha saciado. Él ha saciado por medio de su Espíritu nuestro corazón, nuestra necesidad de comunión perfecta, pero también nos ha unido a otros creyentes en esta iglesia para caminar en amor unos con otros. Por lo tanto, ¿cómo puedes tú cultivar
la verdadera comunidad entre nosotros. 3 consejos. Hay muchas más cosas que puedes hacer. Muchas más cosas. Orar unos por otros. Ser fieles asistiendo a la iglesia. Muchas cosas. Pero yo quiero dejarte con tres consejos. Primero, cultiva un corazón saciado de Cristo. Te acabo de explicar eso, ¿verdad? Y entiende eso. Si tú empiezas a tener conflictos con alguien en esta iglesia, primero piensa, ¿será que mi corazón está insatisfecho de Cristo? ¿Será que estoy alejándome de mi comunión con el Padre y el Hijo? Porque nada más va a poder saciarte. Y hasta que tú no seas saciado, no vas a poder tener una buena comunión con tu prójimo. Entonces, si el amor del Padre está en ti, ¿cómo no vas a amar a tu hermano? Segundo, entiende y cultiva el amor bíblico. Eso es muy importante y lo puse ahí es porque la Biblia enfatiza un mandamiento. Jesús enfatiza un mandamiento. Ágape, amor. Amor a Dios, primeramente. Y en segundo lugar, amor al prójimo. Jesús le dice en Juan 13, 34 al 35, un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. Como yo os he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor. Sin embargo, estamos demasiado confundidos sobre qué es el amor. Y por eso nos amamos mal. Entonces, entiende y cultiva el amor bíblico. Pero primero entiende qué es el amor. El amor no es emocionalismo. Nos ha discipulado muy bien Hollywood, las escuelas públicas y las ideologías de nuestra época para pensar que el amor es un sentimiento que uno puede, la famosa frase, nos vamos a divorciar porque se fue el amor. Bueno, eres un buen alumno de la escuela del mundo caído y de las ideologías de esta época. El amor no es un sentimiento que se va y viene como si fuera el Espíritu Santo, ¿no? No. ¿Qué es el amor bíblico? Bueno, yo te quiero dejar, uno puede dar todo un sermón con eso, ¿no? Por supuesto, pero tengo que acabar. Te voy a dar tres cosas para comenzar a entender. Te animo que salgas hoy pensando, ¿sabes qué? Yo quiero comenzar a estudiar qué es el amor bíblico. Ojalá que salgas con ese desafío hoy. Pero déjame darte 3 cosas por lo menos. El amor bíblico es realista, no idealista. Interesante, ¿no? ¿Qué es? Que el amor bíblico nos invita a amar a la iglesia real, a la que está aquí, y no a una que tenemos en la imaginación. Hay demasiados cristianos que dicen, yo amo a la iglesia que tengo aquí, a la iglesia de mi imaginación, la amo, pero estos hermanos son tan malos, dices, esas personas solamente las tengo en mi imaginación, me las imagino cuando veo los predicadores en internet, yo me imagino a esa iglesia, y está en mi imaginación, ahí están viviendo todos en armonía. Eso no es el amor bíblico. El amor bíblico es realista, no idealista. No amas a la esposa de tus sueños, amas a tu esposa. Segundo, el amor bíblico es comprometido, no desligado. Esto es algo extremadamente importante. En el Antiguo y Nuevo Testamento, la relación de amor está basada en algo que se llama pacto. Pacto no es emocionalista. El pacto no es algo que está cada uno en cada lado. Es algo que lo une. Es algo que
mantiene un compromiso de pacto, un amor fiel. Eso es lo que se enfatiza en el Antiguo Testamento, este amor hesed en hebreo, el amor fiel, el amor que perdura, el amor que se mantiene. Por lo tanto, en el contexto de un matrimonio, es este amor que van juntos hasta el fin de sus vidas. En el contexto de la iglesia, es un compromiso a ser un miembro constante, fiel de una iglesia local y aprender a amar bíblicamente. Y tercero, el amor bíblico es constante, no impulsivo. Y eso es algo que verdaderamente tenemos mal. Nosotros creemos que amar solamente es algo que viene de nuestros impulsos y como que tenía ganas hoy de dar ofrenda en la iglesia y yo voy a ofrendar. Me siento bien. Amé a la iglesia hoy. Hace como 10 meses que no ofrendaba, pero estoy bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi impulso. Eso es amar. Seguir mis impulsos. Eso está completamente mal. Completamente erróneo. El amor bíblico es constante. Constante. ¿Qué es el amor entonces? A mí me gusta definirlo como un compromiso firme de hacer el bien todos los días llena ese espacio, a mi esposa, a mi iglesia, a mis hijos, a mi vecino, a mi enemigo. Compromiso firme con hacer el bien y procurar el bien de esa persona. Es un compromiso. Eso es un amor que se parece más a la Biblia y mucho menos a Hollywood. Lo he comparado varias veces aquí para que entiendan, porque yo veo que hay un lado donde todavía, por lo menos en la cultura hispana, todavía mantenemos un tipo de amor así, más o menos, y es el amor por los hijos. Bueno, la forma en la que tú amas a tus hijos es más parecido a la definición de amor bíblico. Yo no sé si le voy a hacer de comer hoy porque se portó mal. Hoy no lo soporto, yo no lo voy a vestir y no se va a bañar y no va a comer nada. Hoy me ofendió. Tiene 4 años mi hijo, hoy me ofendió, no lo voy a dejar entrar a la casa. Claro que no. ¿Por qué? Porque tú no actúas con impulsividad. Hoy siento que lo voy a dejar entrar a su cuarto para que duerma. No. Es algo constante, es algo firme, es algo realista. Es esa persona que está ahí, es algo comprometido y es algo para hacerle el bien. Todos los días. Aunque a veces te responde mal. Eso es más parecido al amor bíblico. Ahora, aplica eso a todo. A tu esposa, a tu familia, a tu suegra, ¿verdad? Todo. Y eso es el llamado bíblico de amar. Entonces, el segundo, entiende y cultiva el amor bíblico. Y por último, únete a la misión de hacer discípulos. La primera señal de una comunidad de iglesia robusta es que juntos estamos trabajando hacia la misión que Dios nos ha dado. Eso nos une. Estamos trabajando, estamos haciendo algo juntos, estamos logrando una misión juntos. Cuando la iglesia empieza a obsesionarse solo con las preferencias de cada uno, empieza a morir. Pero cuando nos recordamos la misión que tenemos, empezamos a contribuir y empezamos a avanzar en una coinonía más firme, más cercana. Entonces, hermanos, vayámonos con este desafío. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Él nos ha amado. Amemos bíblicamente. Vamos a orar. Señor,
Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú estés transformando nuestros corazones y nuestras vidas de una manera real, de una manera constante. Te pido, Señor, que seas con nosotros y que produzcas frutos espirituales en nuestras vidas para tu gloria y el bien de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.